Gente, bienvenidos a un nuevo video. Doy la cara por este canal. No subí nada en toda una semana. La verdad que tema estudio y otras cosas me mantuvieron ocupado. Así que me estoy sentando hoy a grabar un video para este canal. Se acaba de jugar el Marruecos-Holanda, en el cual acaba de pasar Marruecos por penales a la siguiente ronda, a los octavos de final de la Copa del Mundo, y se va a enfrentar frente a Canadá. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que nos dejó estos últimos días de Mundial. No hablamos básicamente de nada. Así que, qué sé yo, lo primero que podemos hablar es que la selección argentina ganó por 3-1 frente a Jordania. Brevemente, porque ya pasó hace varios días. Pero bueno, creo que Argentina lo positivo que tuvo en el partido fue que jugaron jugadores que no venían jugando. Tuvieron la chance de debutar muchos. En el caso de Gio Lo Celso termina debutando por fin de una vez por todas en los mundiales, después de ir a Rusia 2018, en Qatar lesionarse y recién en el 2026 termina sumando su primer mundial, su primer partido mundialista y debuta con un golazo de tiro libre. Así que muy contento por Lo Celso. Después Lautaro Martínez sacó la mufa, pudo meter un gol de penal. Por fin el Toro Martínez metió su primer gol en los mundiales después de 9 partidos. Había jugado en 2026 6 partidos de los 7. Se pierde con Croacia, si no me equivoco, la semifinal nada más. Y este mundial jugó los 3 primeros partidos de fase de grupo y en el tercer encuentro se sacó la mufa. Después un punto muy positivo creo que fue los 90 minutos de Nico Tagliafico. Argentina jugó todo el partido con el lateral izquierdo ocupando ese rol de Nico Tagliafico. Después hizo descansar a sus dos laterales, jugó Palacios todo el partido de 4. Y bueno, hubieron bastantes debutantes en el partido de Argentina. Pero bueno, creo que lo importante fue que se rotó el equipo, descansaron los titulares, ya están para 16avos en buenas condiciones. Y después que no hubo ningún lesionado. Eso es algo importante porque en un partido donde Argentina ya llegaba tanto clasificada como cabeza de grupo, iba a ser al pedo que se lesione alguno, perder a un jugador para la siguiente fase. Así que nada, la Argentina le salió muy redondo todo el partido, sumó 9-9, algo que no pasaba hace mucho en los mundiales. Y realmente un privilegio que Argentina haya llegado al último partido con la chance de rotar, de poner otro equipo, de no llegar a jugarse la clasificación. Hace mucho no pasaba, desde Brasil 2014, en el cual suma 6 de 6 en los primeros dos partidos. Después en Rusia terminamos llegando con un solo punto al último partido, buscando la clasificación. Y después en Qatar 2022, después de perder el primer partido, solamente teníamos 3 puntos y buscábamos ser primeros y ganarle el puesto a Polonia para evitar a Francia. Así que un golazo que Argentina haya llegado sobrada a la última fecha. Y ya tenemos rival confirmado, va a ser el queridísimo Cabo Verde. La realidad es que, a ver, Argentina obviamente es favorita. Obviamente Argentina tiene la responsabilidad de ganar porque es una selección mucho más por lejos superior a Cabo Verde. Pero bueno, los partidos son partidos, los partidos se tienen que jugar. Hoy Paraguay eliminó y dio el batacazo contra Alemania, una selección que todo el mundo yo creo que la veía en octavos de final y sin embargo se termina quedando afuera por penales después de un gran partido de Paraguay. Y los partidos hay que jugarlos. Creo que Cabo Verde es un arma de doble filo porque si bien es un rival súper accesible, porque uno esperaba en 16avos a una Uruguay o incluso a una Arabia Saudita antes que Cabo Verde, creo que era la última opción que se veía porque se lo creía incapaz a Cabo Verde de pasar de ronda. Pero le termina ganando muy meritoriamente un grupo a Uruguay y a Arabia Saudita, quedando segundo, sin depender de nadie. Y empatando los 3 partidos, sacando puntos en todos los partidos, y a selecciones como Uruguay y España. Le sacó un punto a España, España no pudiéndole romper el cero a Cabo Verde. Así que tiene muy merecido la clasificación y bueno, creo que Argentina, el beneficio que tiene es que siempre se ha tratado todos los partidos con la altura y el respeto que se merece desde que Scaloni está en el mando, al mando de la selección. Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquilo de que no van a sobrar para nada en el partido. Ya tiene antecedentes Argentina donde el rival lo sorprendió, caso Arabia Saudita. Entonces, creo que Argentina llega muy bien parado. Obviamente, tiene que pasar de ronda. Tiene la responsabilidad por ser una selección superior a Cabo Verde. Así que esperemos, vamos a ver qué nos deja el viernes que viene. Argentina juega en el Estadio Miami
a las 7 horas de Argentina el viernes 3 de julio. Así que veremos qué nos deja ese choque de 16avos. Y ya se jugaron el Canadá-Sudáfrica, que pasó Canadá por un gol frente a Sudáfrica. Y después hay dos selecciones ya de Conmebol en la próxima ronda, en los octavos de final del Mundial. Hoy Paraguay dio el batacazo y eliminó a Alemania en un partido que la realidad es que nadie se pensaba que gane Paraguay, hay que ser sinceros. Creo que Alemania llegaba afilado, pero creo que la mejor forma de explicar eso es con una frase del queridísimo Gustavo Alfaro, que no es de él, pero la usa, que es: si ves la sombra a un gigante, fíjate dónde está posicionado el sol, porque puede ser la sombra a un enano. La verdad que es la frase que cae como anillo al dedo, porque hay muchas selecciones que uno la respeta por los antecedentes, que tienen la historia en los mundiales, porque son selecciones grandes, que tienen jugadores que valen millones en los planteles, que tienen muy pocos recursos futbolísticos como para ser realmente una candidata más allá del nombre. Es el caso de Alemania, que termina quedando afuera, y también el caso de España, que no termina siendo una fase de grupos sobresaliente, le costaron muchos partidos, solamente el partido contra Arabia lo termina ganando holgadamente, pero después no le puede ganar a Cabo Verde, una selección demasiado inferior a España. Le termina sacando un empate. Y después con Uruguay no le sobró nada. El gol es 100% responsabilidad de Muslera. Y no le sobró nada futbolísticamente a España como para ser primera de grupo y tener el nombre de candidata. Sigue siendo candidata, obviamente, España, porque los equipos se despiertan, las selecciones se despiertan ahora que están los mata-mata. Pero bueno, creo que hay muchas selecciones que dan más, intimidan más por el nombre y por los jugadores que tienen que por el fútbol que están teniendo. Caso también de Inglaterra. Inglaterra le ganó 1-0 solamente a Panamá. Le costó el partido contra Ghana. No puede romper el 0 contra Ghana. Termina un empate 0-0. Y bueno, en el partido contra Croacia se vio un buen fútbol de los ingleses, pero termina llegando no sobrada a los 16avos. Entonces son selecciones que hay que ponerle la lupa porque nada, puede ser que intimiden más por los jugadores que tienen que por realmente los recursos futbolísticos que están desplegando en la Copa del Mundo. Después tenemos el caso de Brasil, quien clasificó al ganarle 2-1 a Japón con un gol a los últimos minutos del partido de Gabriel Martinelli. Creo que Brasil jugó mucho mejor de lo que venía jugando. Japón se termina metiendo atrás después de meter el gol y le da muchos espacios o le da la pelota a Brasil, que está bien. A ver, Japón no le iba a quitar la pelota a Brasil, claramente le iba a tener Brasil, pero bueno, se metieron muy atrás. Brasil llenó de centros el área japonesa y termina entrando una de Casemiro para empatar el partido y bueno, lo terminan ganando sobre el final. Yo creo que Brasil tiene individualidades, claramente. Vinicius Junior termina haciendo una jugada en el primer tiempo de otro planeta, que era un golazo si entraba. Suzuki la saca muy bien para que pegue en el palo. Pero bueno, creo que tiene muchas individualidades. Brasil tiene recursos por ese lado, pero futbolísticamente creo que mejoró un poco. Mejoró un poco a lo que se le vio en fase de grupos, por lo menos, teniendo la pelota y atacando con intenciones claras y no con solamente individualidades de sus jugadores. Entonces, si a Brasil se le junta las individualidades que ya tiene más un buen juego, puede llegar a ser muy peligrosa. Y yo creo que las selecciones que tienen la chance de seguir, que no han quedado eliminadas, van a ir encontrando el equipo poco a poco. Pasa eso en todos los mundiales, hay selecciones que siempre van de menos a más, así que hay muchas selecciones que van a mejorar y que hay que esperarlas. Hablando de selecciones sudamericanas, Ecuador clasificó la siguiente ronda, se va a cruzar contra México, creo que es un cruce favorable para los ecuatorianos, al quedar como un mejor tercero te podía tocar un cabeza de serie un cabeza de grupo mucho más fuerte que México. Y está bien, México juega de local, México de local es fuerte, pero bueno, la realidad es que pudo a Suecia, que quedó tercero, le tocó Francia, por lo que pudo haber tocado un cabeza de grupo mucho más fuerte, mucho más peligroso, y le tocó México, así que creo que es una gran oportunidad para Ecuador, para que pueda pasar a la siguiente ronda y pueda jugar unos octavos de final después de mucho tiempo en un mundial. Y está el caso de Uruguay, que queda fuera en fase de grupos. Creo que es una terrible Copa del Mundo de parte de la selección uruguaya.
Y quiero hablar sobre los técnicos argentinos y la crítica constante hacia el trabajo de los técnicos argentinos. De las selecciones sudamericanas que están jugando el Mundial, solamente Brasil no tiene un técnico argentino dirigiéndola. Colombia tiene a Néstor de Lorenzo, o Lorenzo, que la dirige hace muchos años, ya habiendo llegado a la final de la Copa América. Bielsa estaba a cargo de Uruguay, ya fue despedido o ya se apartó del puesto de director técnico de la selección uruguaya Bielsa. Después en Paraguay teníamos a Gustavo Alfaro, en Ecuador a Sebastián Becasese y obviamente en la selección argentina a Lionel Scaloni. Yo creo que al técnico argentino se le pega además. Creo que las selecciones se creen que son selecciones grandes, que son selecciones importantes. Ecuador no pisaba un mundial hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, desde Estados Unidos 94. Gustavo Alfaro lo termina llevando de vuelta a Ecuador un mundial en el 2022 y Becasese los hace pasar de ronda, los hace pasar de fase de grupos, que era algo que no podía, no pudo lograr Gustavo Alfaro en su primer ciclo. Pero termina Ecuador pasando de ronda cuando hace mucho tiempo Ecuador no disputaba una Copa del Mundo, no tenía un ambiente mundialista, siendo un mundial de menos equipos, o sea, tiene un mérito mucho más grande porque Ecuador entró cuando se clasificaban únicamente 5 equipos de Conmebol. Le termina pegando a Becasese los medios ecuatorianos, ¿no? Le termina pegando a Bielsa, tanto los uruguayos como los jugadores, como también los medios. Y también a Gustavo Alfaro, que fue duramente criticado por Chilaver, quien dijo que no había ganado nunca nada, que siempre había sido un perdedor, que el arquero paraguayo no hablaba, no era una voz de mando en el equipo. Yo creo que hay personalidades, obviamente como las de Chilaver, que todo le molesta, nada le va a caer bien nunca en la vida, por lo cual su naturalidad siempre va a ser criticar algo por más que le esté yendo dentro de todo bien a la selección paraguaya. Y después, me parece que la respuesta de Gustavo Alfaro es a la altura de lo que tenía que responder. Porque ¿por qué Paraguay tiene que ir a ganarle un grupo a Australia? Está bien, Paraguay perdió feo contra Estados Unidos. Eso le termina jugando una muy mala pasada. Más feo de lo que quizás tuvo que haber perdido. Estados Unidos dio la sorpresa y termina sacando una victoria muy amplia que le termina jugando en contra a Paraguay con la diferencia de gol. Pero Alfaro dice, ¿por qué le tenemos que ganar un grupo a Australia que viene disputando Copas del Mundo hace años? Que viene pasando de ronda hace años. Cuando nosotros, por los paraguayos, no disputamos una Copa del Mundo hace muchísimo tiempo. Y tiene toda la razón. Las selecciones sudamericanas se creen que son más capaces de lo que realmente son. Yo creo que Uruguay es un equipo totalmente limitado, donde los referentes, los jugadores pesados que se tenían que hacer cargo del equipo desaparecieron todo el mundial. Valverde no hizo nada, Bentancur poco y nada. Y a Bielsa se le termina cayendo una parte importante de su mediocampo, que era de Arrascaeta. Incluso no lo baja de la lista pensando en unos posibles 16avos o octavos de final. Pero creo que a Bielsa se le quedaron cortos los jugadores. El jugador uruguayo es muy limitado, salvo Valverde, que es un crack. Son jugadores que no tienen tampoco una técnica. No son Toni Kroos. No tienen una técnica como los jugadores argentinos, como los jugadores brasileros. No, están lejos de eso. Entonces, creo que siempre se lo caracterizó al jugador uruguayo por la garra. Y Bielsa quería otra cosa. Bielsa no le interesa la garra. Sí, que el jugador tenga sangre siempre. Pero no se ganan partidos solamente desde la garra, desde ir a trabar una pelota con la cabeza. Se gana con la pelota al piso, generando espacios, buscando jugadores, teniendo verticalidad. Los equipos de Bielsa siempre fueron muy verticales. Bielsa se termina quedando corto con los jugadores que tiene Uruguay para la idea futbolística que tiene Bielsa. Una idea que es tener la pelota, es muy preciso con los pases porque son muy verticales los pases de Bielsa. Errás un pase y te podés comer una contra linda. Siento que se le termina pegando de más a Bielsa, si bien puede ser que no le llegue al jugador como otros técnicos, que le cueste llegarle al jugador desde su mensaje, desde su idea futbolística. Bielsa me parece que es un técnico que a la selección uruguaya la hizo jugar muy bien al fútbol. Le termina ganando a Argentina en un partidazo en la Bombonera. Esos primeros meses de la selección uruguaya fueron increíbles. Terminó quedando tercero en la Copa América.
Entonces, lamentablemente se pinchó en el Mundial. Pero bueno, creo que a los técnicos argentinos se le está pegando de más en esta Copa del Mundo de parte de todas las selecciones sudamericanas. Y que tendrán que respetar porque no son frecuentes estas selecciones en los mundiales. Ecuador, Paraguay, Uruguay sí, obviamente. Pero bueno, ese es mi punto de vista respecto a las situaciones de las selecciones sudamericanas. Gente, resulta que grabé todo lo de este cuadro de 16avos, cómo van a quedar todos los cruces para octavos de final, y me olvidé de activar el audio. Así que va de vuelta y soy un banana. Pero bueno, va de vuelta. Tenemos el primer duelo que ya se jugó, obviamente el de Alemania-Paraguay. Pasó Paraguay a la siguiente ronda y se va a enfrentar al ganador de Francia-Suecia, que claramente para mí va a ser Francia el ganador de ese duelo y se va a enfrentar a Paraguay en octavos de final. Más abajo tenemos Sudáfrica-Canadá, que ya se jugó y pasó Canadá, y se va a enfrentar a Marruecos, quien le ganó a Países Bajos, como dijimos anteriormente, cruzándose en octavos de final. Y tenemos un duelo muy interesante más abajo, que es el de Portugal-Croacia. Yo creo que hasta acá llega la selección de Portugal. No viene desplegando un buen fútbol. Quizás se encuentran en este partido, quizás la rompen toda. Lo dudo. Creo que Croacia es una selección que tiene experiencia, que tiene jugadores con personalidad para partidos importantes, que tiene sus formas y sus armas para hacer daño y va a dejar afuera la selección de Cristiano Ronaldo. Y se va a enfrentar a España en octavos de final. España le va a ganar a Austria. Creo que no le va a ganar sobrado, pero le va a ganar. No, Austria es una selección dura, que marca, que traba, pero que no tiene peso ofensivo. Y España va a ganar ese duelo para jugar octavos de final. Más abajo tenemos Estados Unidos-Bosnia. Estados Unidos viene haciendo una muy buena Copa del Mundo, siendo local, siendo muy fuerte. Va a pasar a octavos de final y se va a enfrentar al ganador de Bélgica-Senegal, que desde mi opinión va a ser Senegal. Senegal es una selección que tiene jugadores muy fuertes, extremos muy picantes. Para mí las selecciones africanas siempre son un dolor de cabeza. Así que le va a ganar a Bélgica, una Bélgica que no viene tampoco en un muy buen nivel. Terminó quedando como primera Bélgica, pero le tocó una selección de tercer lugar muy jodida como Senegal. Así que para mí va a perder ese partido Bélgica y va a pasar Senegal a los octavos de final. Del otro lado del cuadro, ya de la parte de Argentina, tenemos el partido que se jugó entre Brasil-Japón, ganando Brasil ese partido y pasando a octavos de final. Y se va a enfrentar al ganador de Costa de Marfil-Noruega. Costa de Marfil, pienso lo mismo que Senegal, es un equipo que tiene mucho potencial, creo que va a ser un buen partido ese entre ambos, pero le tengo fe a Noruega, creo que Haaland va a hacer una buena Copa del Mundo y va a hacer avanzar a su selección un paso más en esta competición y va a jugar los octavos de final frente a Brasil. Más abajo tenemos un cruce en el cual para Ecuador presenta una oportunidad muy buena de pasar a octavos de final. Ecuador, al quedar como una de las mejores terceras, le pudo haber tocado una cabeza de grupo mucho más fuerte, mucho más complicada, y le termina costando, y le termina tocando México, una México que se hace muy fuerte y local, que obviamente va a ser su partido, pero creo que Ecuador está ante una buena chance de pasar a octavos de final y va a pasar a octavos de final. Inglaterra, República del Congo. Yo creo que Inglaterra no viene desplegando un buen fútbol, no viene siendo una selección con el título de candidata, pero que sin embargo, por los jugadores que tiene y las individualidades que puede llegar a tener en el plantel, va a pasar a octavos de final, le va a ganar a República del Congo y se va a enfrentar a Ecuador en los octavos. Y ahora sí, lo importante, el cuadrante de Argentina. Argentina le va a ganar a Cabo Verde el viernes 3 de julio en la ciudad de Miami y va a jugar los octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Contra quién? Contra Australia, en mi opinión. Australia le va a ganar a Egipto. Es un buen equipo Australia, tiene experiencia en los mundiales. El número 5 de Australia me parece que juega muy bien en la pelota. Un interesante volante con llegada al área. Y para mí Australia es más selección que Egipto y se va a enfrentar en octavos de final a la selección argentina. Los últimos cruces son Suiza-Argelia, el cual Suiza viene a hacer una muy buena fase de grupos. Argelia pasó como uno de los mejores terceros y Suiza le va a ganar ese doble a Argelia. Y un partido muy complicado abajo que es Colombia-Ghana.
Va a ser muy trabado ese partido, muy parejo. Siento que ninguna de las dos selecciones se va a sacar amplia diferencia, pero que Colombia va a encontrar los goles y va a pasar a octavos de final para enfrentarse contra Suiza. Así que esos son mis cruces, esos son lo que yo creo que puede llegar a pasar en octavos de final. Y bueno, espero pegarle a algo porque si no, no hablo más de fútbol. Pero nada, gente, tengo un micrófono nuevo, me olvidé de hacer ese comentario. Espero se haya escuchado bien. Si no fue el caso, iré mejorando el audio, video. Pero bueno, yo no tengo que usar más los auriculares de jefe mecánico para poder hablar. Así que eso me tiene muy contento. Hasta acá llegó el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por llegar hasta acá, por estar suscrito a este canal. Veremos qué nos dejan los siguientes duelos de 16avos para analizarlos más adelante. Y nada, muchísimas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.